Damos gracias y gloria a Dios que nos da el privilegio de poder estar aquí para traer un mensaje de parte del Señor, trayendo las buenas nuevas de salvación juntamente con nuestros hermanos. Y vamos a empezar leyendo la palabra del Señor bajo el tema Dios te llama, en Hebreos 1, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado, dice la palabra del Señor, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos da a entender la palabra del Señor? Que Dios tiempo atrás habló a la humanidad por medio de sus profetas. Que Dios tiempo atrás habló a muchas naciones, a muchas ciudades, a muchas personas en todo el mundo, para que se apercibieran, para que lo buscaran, para que vinieran a Él, porque siempre Dios ha estado interesado en la humanidad, siempre Dios ha estado interesado en el hombre y siempre Dios ha estado interesado en hablarle al hombre. Por eso nos enseña la palabra del Señor, que antes, en aquellos tiempos, Dios habló por medio de sus profetas, y ahora habla a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra del Señor que el Padre, que Dios lo constituyó heredero de todo, y que solo por medio de Él nos da a entender la palabra del Señor, podemos acercarnos a Él. Solo por medio de Él podemos recibir el perdón de pecados. Solo por medio de Él podemos nosotros acercarnos a Dios. Por eso nos enseña la palabra del Señor que en estos postreros días nos habla por medio de Él. Vemos que de tiempos atrás Dios llama al ser humano y lo llama por amor. No porque Él lo necesita, sino porque nosotros lo necesitábamos. Y Dios, viendo la necesidad que teníamos y sabiendo que nadie podía hacer algo por nosotros, Dios dio a su Hijo por amor a la humanidad. Por eso dice su palabra en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿por qué murió Jesús, el Hijo de Dios, por nosotros? ¿Y cuál era la necesidad que teníamos? Porque por un hombre, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis que por un hombre entró el pecado a la humanidad. Este hombre se llamaba Adán. Fue la persona que Dios dejó encargada administrar este lugar. Pero por causa de que Adán pecó, entró el pecado, entró la maldad y se introdujo la muerte al ser humano. Por esa razón es que estábamos condenados. Ahora, ¿por qué murió Jesús, el Hijo de Dios, por nosotros? ¿Y cuál era la necesidad que teníamos? Porque por un hombre entró el pecado a la humanidad, este es Adán. Y por causa del pecado se introdujo también la muerte, el castigo, la maldad, el pecado. Y por esa razón estábamos condenados a una eternidad de castigo y de sufrimiento en un lugar llamado el lago de fuego, que todavía está este lugar preparado para Satanás y sus demonios y para todas aquellas personas que no creyeron en el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los
los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dándonos a entender la palabra del Señor, que según las obras del hombre se refleja qué es lo que el hombre ama. Dándonos a entender la palabra del Señor, que si sus obras son malas, el ser humano está amando la oscuridad, está amando las tinieblas. Mas si sus obras son buenas, el hombre ama lo que es la luz, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña que no somos salvos por las obras, sino por gracia. Por eso dice la palabra del Señor que por gracia sois salvos. Y esto, dice la palabra del Señor, no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos ha dado a toda aquella persona que en Él cree el don que se llama la fe, para que pueda creer el ser humano en el Señor y se acerque a Dios. Dice la palabra del Señor: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 y 15, dice la palabra del Señor: y vi un gran trono, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay muchas personas hoy en día que piensan de esta manera y creen de que al la persona morir se acabó todo. Pero déjeme decirle que no, que si usted muere hoy en día, un día será presentado y será llevado a juicio si muere sin el Señor, si muere sin nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues por eso Dios envió a su Hijo, como la palabra del Señor nos enseña, envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz de Calvario por el mundo. Y dice la palabra del Señor que todos estos que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, que fueron juzgados según sus obras, fueron lanzados al lago de fuego. Pero hay algo más interesante, amigo, que nos escucha, porque Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dándonos a entender la palabra del Señor que este enemigo que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, es el que engaña a la humanidad, haciéndole saber de que no va a pasar nada. El que engaña a la humanidad por medio de la música, influenciando al ser humano, influenciando a los jóvenes a pecar, influenciando a los jóvenes a hacer todas aquellas cosas abominables delante de Dios, todas aquellas cosas que Dios no quiere, que Dios abomina. Por eso es que hoy en día vemos mucha juventud entregado a muchas cosas y haciendo muchas cosas porque están siendo influenciados por Satanás, que el Señor lo reprenda. Por medio de la música, por medio de películas, por medio de videos, por medio de juegos, empieza el enemigo a engañar a la humanidad, a engañar a los jóvenes, induciéndolos a pecar, induciéndolos a hacer todas las cosas contrarias de las que están establecidas en la palabra del Señor. Por eso, joven que nos escucha, si hoy usted nos está escuchando y sabe que es Dios que le está hablando,
hoy puede arrepentirse y puede venir a los pies del Señor. Hoy puede venir y puede hallar salvación. Y Dios lo hará libre de todas estas cosas. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1, 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque para muchos es una locura, pero dice la palabra del Señor que esto es para los que se pierden. Mas para nosotros, los que hemos creído, es poder de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor: Dios le plació salvar a los que creen por la locura de la salvación, de la predicación. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22, ya para terminar, dice la palabra del Señor: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Asimismo, Dios llama al ser humano hoy en día. Asimismo, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegó y habló a estos varones que luego fueron sus discípulos, y después de ser sus discípulos fueron los que hoy en día conocemos como los apóstoles. Dice la palabra del Señor que andando Jesús y al verlos les llamó. Asimismo, el Señor está llamando a la humanidad. Asimismo, hoy en día Dios sigue llamando al ser humano para que se arrepienta, para que venga a Él. Pero muchas veces, como seres humanos, a veces pensamos que debemos de cambiar ciertas cosas para poder acercarnos a Dios, cuando Dios nos llama en la condición en la que nos encontramos para podernos cambiar, para podernos restaurar. Dios no espera que usted sea perfecto para que usted pueda acercarse al Señor. Él, así como usted está esperando que usted venga a Él, y Él lo va a cambiar. Porque es como cuando una persona está enferma, va a un hospital porque tiene esa enfermedad en su vida. Una persona que está sana no va a buscar el hospital, no va a buscar ese hospital. Mas el que esté enfermo es el que busca un hospital para buscar su sanidad. Asimismo, amigo que nos escucha, quizás usted dice: yo no estoy enfermo. Pero la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es fin de muerte. Por eso, amigo que nos escucha, hoy es el día que puede acercarse al Señor. Hoy es el día que el Señor lo puede sanar del pecado, de la drogadicción, del alcoholismo. Así que, amigo que nos escucha, hoy